Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy les traigo uno de los proyectos más ambiciosos del canal, casi a la par de mi serie de La Torre Oscura. Estoy hablando del resumen completo y sin censura del libro Eso o It de Stephen King, video en el cual me esforcé en concentrar los pasajes más importantes, aterradores y brutales del libro, así como la historia de Pennywise y su némesis, la tortuga, y donde se darán cuenta de que las películas y la miniserie son un juego de niños comparados con el material original. It o Eso en Latinoamérica es una novela del escritor Stephen King que fue publicada en 1986. La historia nos lleva al sombrío pueblo de Derry, en Maine, donde un grupo de 7 amigos son aterrorizados por una criatura a la cual los niños llaman Eso, un monstruo que busca alimentarse del miedo que infligen sus víctimas, aprovechando su habilidad de adoptar las formas de estos miedos. Pero antes de iniciar el resumen, una aclaración: el libro cuenta la historia de los personajes de niños y de adultos a la par, no como en la miniserie y las películas que polarizan ambas secuencias. Para llevar un mejor orden contaré la historia de forma cronológica, así que si no te gustan los spoilers y prefieres leer el libro, sal de este video y regresa después. Pero si quieres saber qué pasa en la infancia y adultez de nuestros protagonistas y las diferencias con la película y la miniserie, quédate. Sin más que decir, comencemos. La historia inicia durante una fuerte tormenta en Derry en 1957. George Denbrook, un niño de 6 años, corre detrás de un barquito de papel que es llevado por un torrente de agua. Este termina cayendo en una alcantarilla y Georgie se asoma para tratar de recuperar el bote que le hizo su hermano Bill. Es entonces que en la alcantarilla ve a un hombre vestido de payaso con un traje plateado, pompones anaranjados en la pechera y 2 hipnóticos ojos amarillos. Este se presenta como el señor Bob Gray, aunque también le dice que le puede llamar Pennywise. El payaso es descrito como una mezcla entre Bozo y Ronald McDonald. El payaso trata de convencer a Georgie para que se acerque, diciéndole primero que le dará un globo, y después afirmando que abajo hay un circo. Georgie cree estas palabras pues puede oler las palomitas, el algodón de azúcar y el aserrín, olores provenientes de la alcantarilla. Después de intercambiar varias palabras más, el payaso hace que Georgie se acerque lo suficiente, y el niño cae en el juego del mismo, y este logra sujetarlo del brazo y arrancárselo, matando al niño en el acto. Poco después del asesinato de Georgie, la segunda víctima fue una niña llamada Betty Ripson. Esta fue encontrada en Jackson Street justo después de Navidad, en el mismo año 1957. La niña estaba congelada, con sus restos completamente desgarrados. Sus padres poco después aseguraban que escuchaban su voz en los desagües de la casa, cosa que los mantenía en un estado de depresión constante. Al año siguiente, en el verano del 58, el último día de clases, Ben Hanscom, un niño con sobrepeso que cursa el 5º año, es hostigado por los matones de la escuela, Henry Bowers, Belch Huggins y Victor Chris, todo porque no se había dejado copiar en un examen. Este logra despistarlos por un rato y se topa a Beverly March, camino a la biblioteca. Ben se enamora de ella al instante y olvida que Powers lo busca. Una vez sale de la escuela, los bravucones lo acorralan cerca de un puente y Henry trata de escribir su nombre en el estómago del niño con una navaja. Ben entonces lo patea y rueda colina abajo, donde después se esconde en los baldíos, que es un terreno que se conecta con un río y las alcantarillas de la ciudad. Mientras Ben se escondía, escuchó a unos niños jugando en el río y esperó mientras los bravucones discutían con ellos. Mientras esto ocurría, a Ben se le viene a la mente un recuerdo de algo aterrador que le pasó en enero de ese mismo año. En este recuerdo, caminaba de regreso a casa, era invierno y pasaba sobre un puente. Bajo el puente vio un payaso. Este comenzó a moverse lentamente hacia Ben, hasta que el sonido de una alarma le hizo romper esa parálisis que le provocó el payaso, y pudo notar que la cara de esa criatura era la de una momia. Ben salió corriendo justo cuando la criatura le acarició la bota con el dedo. Nunca le contó de esto a nadie. Una vez se fueron los bravucones,
Ben salió al encuentro con Eddie Casgrave, un niño hipocondriaco, y Bill Denbrook, el hermano mayor de Georgie y que sufría de tartamudez. También estaba con ellos la bicicleta de Bill, llamada Silver. Estos se encontraban haciendo un dique en el río. Ben los ayuda y a partir de este momento se hacen amigos. Al día siguiente, Bill Denbrook, pensando en su hermano, entró en la habitación de Georgie y tomó el álbum de fotos de su hermano para rememorarlo. Cuando llega una fotografía donde solamente está Georgie, esta comienza a sangrar y le guiña el ojo. Bill, asustado, sale huyendo del cuarto sin comprender qué está pasando. Ben no solo ve a Pennywise una vez, sino que también le ve en sueños, uno de ellos mientras sueña que está en un partido de béisbol y el payaso le saluda a lo lejos oculto en la maleza. A la mañana siguiente, Ben no recuerda el sueño, pero nota que la almohada está húmeda, como cuando alguien tiene una pesadilla que te hace sudar. El libro también nos presenta a dos personajes más que tienen una breve y triste aparición. Estos dos son los hermanos Eddie y Dorsey, ambos siendo víctimas de maltrato por su padrastro, Richard McLean. Se nos cuenta que en 1957, el año en que murió Georgie, Richard golpeó a Dorsey en la parte posterior de la cabeza con un martillo, matándolo accidentalmente y encubriéndolo para que pareciera un accidente. Y es de especular que eso tuvo que ver con esto, así como tiene que ver con todas las tragedias que ocurrían en el pueblo. 2 días antes de vacaciones de verano, en junio de 1958, es decir, 2 días antes de que Ben conociera a los perdedores, Eddie Corcoran se escapa de casa y decide descansar en el parque. Es allí donde el espectro de su hermano muerto sale del lago del parque, tomándolo del tobillo. Eddie Corcoran, muy asustado, se libera y corre, pero Dorsey rápidamente lo persigue. Eso entonces cambia de forma, transformándose en la criatura de la Laguna Negra, el mayor temor de Eddie. Alcanza a Eddie y lo estrangula hasta arrancarle la cabeza del cuello. Después, conocemos a Mike Hanlon, un niño afroamericano que es discriminado y atacado constantemente por Henry Bowers. Este se encuentra en una chatarrería en la cual es atacado por un pájaro gigante que lo atrinchera en una chimenea. Esto hasta que finalmente le deja en paz horas después. El pájaro le recuerda mucho al personaje Rodan de las películas de Godzilla y que había visto con su padre días antes. Además, Mike tenía miedo a las aves ya que de pequeño fue atacado por un cuervo. Pasan varios días y el dique que están construyendo los niños ya está casi terminado. Richie Tozier, un niño muy bocón y con anteojos de botella, y Stan Uris, un niño judío que ya era amigo de Eddie y Bill, finalmente se unen al grupo y felicitan a Ben por el trabajo. Una tarde, cuando el grupo cruza el arroyo, Eddie ve brevemente un banco de pirañas devoradoras de hombres en el agua, y casi pierde el equilibrio y cae. Afortunadamente, Stan lo agarra y estabiliza a su amigo antes de que caiga. El grupo de inadaptados comparte chistes y comida a la orilla del río, mientras que el dique causa inundaciones en ciertas partes del pueblo. Ese mismo día, mientras Eddie regresaba a casa, pasa por la calle Neibold frente a la casa 29. En ella, un hombre bajo el porche le ofrece una chupada por 25 centavos. El hombre era Pennywise en forma de leproso. Este se arrastra y trata de tocar a Eddie, el cual queda aterrorizado por esto, pues la criatura era la representación de las enfermedades que tanto temía. El leproso lo comienza a perseguir rebajando la oferta hasta que le ofrece la chupada de forma gratuita, y al igual que sus amigos, sale corriendo y no comenta nada a nadie. Aunque no lo cuenta a primeras, Richie también había tenido un encuentro con eso meses atrás, específicamente en marzo, esto después de ser perseguido por Henry Bowers y su pandilla. Richie se escapó de sus perseguidores y se sentó a descansar en una banca del parque. Allí es donde ve una estatua de Paul Bunyan, la cual conmemoraba el negocio maderero de Derry. Richie la mira fijamente y nota que la estatua le voltea a ver, para posteriormente comenzar a seguirlo blandiendo una enorme hacha. Una vez el niño escapa, este piensa que todo fue una alucinación debido a que estaba muy cansado por la persecución con Bowers, pero no termina de creerse esto último. Cuando los niños comienzan a contar las experiencias que han tenido con eso, Richie no les cree del todo y además cree que lo que le pasó realmente no pasó. Stan también se topa con Pennywise,
esto en la torre de agua de Derry. Esa tarde, Stan estaba observando pájaros y haciendo anotaciones cuando escuchó que una puerta se cerró de golpe en la torre. Stan, curioso, se adentró en la torre de agua y es donde notó el olor del circo, además de la música que provenía de un lugar desconocido. Después, escuchó pasos que se acercaron lentamente, y cuando Stan preguntó quién andaba allí, vio los espectros de niños muertos, niños que habían muerto ahogados. Stan salió huyendo de inmediato de la zona. Este episodio le traumatiza y entra en negación. Estas experiencias con el payaso las comparten en los baldíos. Esa misma tarde, una vez conociendo todas las historias de sus amigos, Richie y Bill deciden revisar el álbum de fotos de Bill, en el cual había visto la fotografía de Georgie que le guiñaba el ojo. Cuando abren el álbum, no encuentran la foto, pero en su lugar había una foto vieja de Derry. En la imagen se ven a sí mismos, así como a Pennywise, y de la misma forma que las veces anteriores, la imagen comenzó a moverse y en ella el payaso tomó por el cuello a Bill de la foto. Bill, al ver esto, hace el amago para meter la mano a la foto, pero Richie lo detiene. Aún así, Bill había metido al menos 3 de sus dedos, y cuando los sacó de la imagen, estos estaban bañados en sangre. En el pueblo, había un toque de queda establecido para todos los niños, esto a raíz de lo ocurrido en abril del mismo año. La policía se había adentrado a los baldíos, pues habían encontrado los restos de una niña en las cloacas. Esta era Veronica Rogan, y fue encontrada por un niño que andaba explorando el lugar. Seguidamente, a finales del mes, desapareció otro niño llamado Matthew Clemens, casi frente a su madre, mientras estaba lavando ropa. Esto causó que al día siguiente propusieran un toque de queda que se puso en práctica de inmediato. Beverly March experimenta su primer encuentro con eso en el baño de su propia casa. Oye voces que se elevan desde el desagüe del fregadero y cuando se acerca descubre que son las voces de los niños muertos. Es entonces que un torrente de sangre le cae en la cara y salpica todo el baño. Ella comienza a gritar y llega su padre, el cual no ve nada y la regaña. Beverly sufre constantemente maltrato psicológico y físico de su padre, y su madre, Elfrida, es una espectadora pasiva ante el abuso que sufre su hija. Si bien ama a su hija, en su mayoría está demasiado ocupada con su trabajo como camarera en el mejor restaurante de Derry, como para ser madre de Beverly. Su preocupación se manifiesta únicamente cuando Beverly atraviesa la pubertad y piensa que su padre puede estar abusando sexualmente de ella. No obstante, sabe claramente que su esposo golpea a Beverly y lo permite siempre y cuando no pase a otro tipo de tacto. Tiempo después, Beverly se topa a Ben y Richie en el cine. Los tres terminan viendo Un hombre lobo adolescente y después van a ver a los demás del grupo. Finalmente, Bill, Beverly, Ben, Eddie, Richie y Stan se reúnen y se llaman a sí mismos el Club de los Perdedores. Beverly les cuenta lo que ocurrió en su baño y los perdedores se ofrecen a ayudarla a limpiar. Asimismo, ella los ayuda a seguir con la construcción de una casita subterránea. A finales del mes de junio, Bill convenció a Richie de visitar la casa 29 de la calle Neibolt, esto para buscar al leproso que Eddie había visto. Bill cargó consigo el arma de su padre y se adentró a la casa por el sótano. Ahí se les aparece Pennywise en la forma del hombre lobo adolescente, película que Richie había visto recientemente. En el enfrentamiento, Bill usa las balas de su padre, pero estas no le hacen nada a la criatura. En cuanto a Richie, este comenzó a hacer sus imitaciones de voces y lanzó polvos para estornudar a eso. Esta acción, notaron los perdedores, sí le causó daño a la criatura, la cual retrocedió momentáneamente. Lo que se explica es que eso o Pennywise se vuelve vulnerable o fuerte en base a lo que la víctima crea en ese momento. Así como el miedo puede alimentarlo, sentimientos como la valentía y el sentido del humor infantil se pueden utilizar para debilitarlo e incluso matarlo. A inicios de julio, la policía encontró otro cadáver en los baldíos, por lo cual uno de los oficiales le pidió a los perdedores que tuvieran cuidado y que si salían debían hacerlo acompañados. Mientras tanto, Henry Bowers comienza a concentrar su atención en su vecino afroamericano Mike Hanlon y su padre. Esto debido a que Bowers estaba siendo afectado por los años de odio que su padre tenía por el éxito del señor Hanlon como agricultor local. Henry admite haber envenenado al perro de Mike y persigue al niño por los baldíos. Es aquí donde ocurre la apocalíptica batalla de pedradas.
donde los perdedores que se encontraban en ese preciso momento en el camino de Mike toman rocas y comienzan a atacar a Henry y su pandilla. Los matones quedan derrotados y avergonzados, y un herido Henry jura vengarse ante todos antes de partir. Mike entonces se une al grupo y los ayuda con la casita subterránea. Más adelante Mike les cuenta a los perdedores que fue atacado por eso en la forma de un ave come carne, y una vez conociendo todos los relatos sobre el payaso, Mike recuerda haberlo visto en un libro de fotos de su padre. Este lo lleva y se dan cuenta a través del libro que eso ha existido durante siglos en el pueblo de Derry. Es mientras ven las fotos que notan que la imagen comienza a moverse y el payaso en el fondo se acerca hasta ellos. Este les amenaza de muerte y se convierte en distintas criaturas, y Stan tira el álbum de un golpe muy asustado. Esto mientras todos aceptan que aquella cosa era real. El club de los perdedores comienza a sospechar que eso tiene control sobre Derry debido a la cantidad de desaparecidos y tragedias violentas que pasan desapercibidas o que parecen olvidadas por los adultos en la ciudad. Después de varios encuentros con eso en la forma de Pennywise y varias otras manifestaciones, el club de los perdedores investiga formas de conocer los orígenes de eso, y Ben sugiere usar una técnica que utilizan los indios que viven cerca de la zona, técnica que encontró en la biblioteca de Derry, por lo que se meten en su casita subterránea y recrean un pozo de humo indio que Richie y Mike utilizan para alucinar y ver los orígenes de eso. Al hacerlo, ellos tienen una visión del pasado, miles de años atrás, cuando las criaturas de la tierra eran gigantes y el follaje espeso. Vieron cómo todos los animales huían como si supiesen que algo pasaría. Es entonces que del cielo vieron cómo cayó una cosa, que no era ni una nave ni un asteroide. Era como el Arca de la Alianza en palabras de Richie, pero aquella cosa en realidad era eso, que venía de fuera de cualquier universo conocido, dejando un cráter gigante que con el paso de los milenios quedó oculto. También descubren que eso despierta cada 27 años, generalmente después de algún tipo de evento o tragedia terrible, y procede a alimentarse de los niños durante un periodo de 12 a 16 meses. En el libro se nos explica que eso prefiere alimentarse de los niños, pues replicar sus miedos era más sencillo que replicar los miedos de un adulto. A finales de julio, Eddie es hospitalizado después de un ataque de Henry Bowers y varios de sus amigos. Eddie termina con el brazo roto y su madre le prohíbe hablar con sus amigos, pues los culpa de esto. Al final, Eddie logra confrontar a su sobreprotectora madre y termina ignorando sus órdenes de dejar a sus amigos, los cuales le visitaron todos los días hasta que se recuperó. Patrick Hostetter era uno de los miembros de la banda de Bowers. Este era el peor de todos porque era un psicópata. Patrick era una persona muy inquietante que se consideraba el único ser real en el mundo, es decir, que lo que le pasara al resto no importaba para nada. Esta es parte de la razón por la que asesinó a su hermanito, a quien pensó que de alguna manera se estaba volviendo real. También, este acosa a sus compañeras y a menudo se masturba, lo que a veces hace mientras tortura animales. Este tenía un refrigerador en un chatarrero donde disfruta de encerrar animales pequeños y los dejaba morir de hambre. Hay una escena en el libro en el cual este masturba a Henry Bowers y le ofrece sexo oral, pero Henry lo golpea por esto y además amenaza a Patrick con decirle a la policía lo de su refrigerador con animales muertos si contaba alguna vez lo que hacían. Una tarde, Patrick regresa a la nevera para limpiar la evidencia, pero cuando abre el refri, este encuentra dentro un montón de sanguijuelas gigantes. Estas salen volando hacia él y chupan su sangre. Después, una criatura que sale de debajo de un auto destruido lo arrastra hasta las cloacas, donde eso lo deja hecho una plasta de carne. Todo esto fue visto por Beverly, que pasaba por allí. Beverly, presa del pánico, va con sus amigos para contarles lo ocurrido, y cuando regresa al frigorífico con los demás, descubren un mensaje de eso escrito con la sangre de Patrick, que les advierte que si no le dejan en paz, los matará a todos. Después de que Eddie se recupera, Ben hace 2 balas de plata de $1 de plata que tenía, creyendo que este material podría matar al monstruo, cosa que vio en una película de hombres lobo. Cada uno de ellos prueba con un tirachinas para saber quién sería el que usaría el arma contra la criatura, y es Beverly la que es más apta. También, Bill Denbrook encuentra información sobre un ritual que podría servirles para derrotar a eso. Este ritual era el ritual de Chut, información que encontró en la biblioteca de Derry,
donde descubrió que este era conocido en muchas culturas con muchos nombres diferentes. El ritual en sí proviene de una creencia del Himalaya. En la tradición del Himalaya, un hombre y un demonio superponen sus lenguas y se mordían y contaban acertijos hasta que uno se reía a pesar del dolor. Si el demonio se reía primero, lo expulsaban durante 100 años, mientras que si el hombre se reía primero, el demonio se comía su alma. Con el grupo reunido, todos van a la casa de Neighbot a finales de julio, que es donde Eddie fue atacado por el leproso y donde se conecta la red de alcantarillas. Dentro experimentan extrañas alucinaciones provocadas por eso, el cual intenta separarlos. El objetivo de Pennywise era lograr que Beverly malgastara los balines de plata. Llegando a un punto de la casa, encuentran 3 puertas. La primera era un cuarto vacío con un solo colchón, el cual comienza a derramar una sustancia negra que se aproxima hasta ellos. En la segunda puerta, encuentran un artefacto que emite el ruido insoportable de un grito inhumano, el cual casi hace que Beverly dispare, pero es detenida a tiempo. La última puerta les revela un inodoro destruido, del cual algo comienza a salir, algo que creen es la verdadera forma de eso. Richie grita que es el hombre lobo y eso se convierte en esto mismo. Ben es herido en el pecho mientras trata de salvar a sus amigos y Beverly falla el primer tiro con el tirachinas. Aún así, logra asestar el segundo dándole un buen golpe a la criatura en el ojo. La herida mancha de sangre todo el lugar, pero no es lo suficientemente crítica para asesinar a la criatura. Desesperada y sin más munición, Beverly hace amago como de que va a disparar otra más, y eso escapa muy asustado por el inodoro que llega a la red de alcantarillas, y mientras escapa les grita que los va a matar a todos. Es en este punto que eso se encuentra frustrado, ya que en todos sus milenios nunca le habían hecho frente, y piensa en los inicios de todo, en que originalmente solo existía el macroverso, cuando solo había 2 cosas, la tortuga y él. La tortuga que fue hecha para observar y eso que fue hecho para comer. La tortuga era un ente benévolo que había vomitado nuestro universo y el único que podía hacerle frente a eso, pero este último pensaba que ya estaba muerto. Pero al parecer había algo más, pues algo estaba uniendo al grupo de niños para hacerle daño y destruirle. Es entonces que eso comienza a sentir un odio tremendo hacia los perdedores, ya que no solo los veía ahora como alimento, sino que ahora los veía como enemigos. Eso decide acabar con el grupo y comienza a aparecérsele a Henry Bowers con la forma de la luna. A principios de agosto, eso le regala una navaja a Henry y después lo manipula para asesinar a su propio padre. Después, hace que Henry convenza a sus amigos Vic y Belch para cazar a los perdedores a través de los baldíos. La persecución los lleva a una estación de bombeo que se adentra a las alcantarillas donde estaba la guarida de eso. Allí, eso con la forma de Frankenstein le arrancó la cabeza a Vic y le arrancó la mitad de la cara a Belch, dejando a Henry solo. Henry, enloquecido por ver esto, trata de asesinar a cada uno de los perdedores, pero eventualmente se pierde. Cuando finalmente sale de las alcantarillas, es culpado por los asesinatos y es llevado al manicomio. Al mismo tiempo, en las alcantarillas los perdedores son atacados por eso en la forma de un ojo gigante con tentáculos. Este atrapa a todos menos a Eddie, el cual se queda paralizado. Cuando ve que a Bill lo están arrastrando a la oscuridad, Eddie saca su inhalador y le dispara ráfagas a la criatura gritando que es ácido para baterías, causando gran daño a eso y obligándolo a soltarlos. Pero no pasa mucho tiempo cuando eso los ataca nuevamente, ahora con la apariencia de un ave gigante. Mike usa su cuerpo para proteger a Eddie y cuando el ave está por asesinarlo, Stan lo protege confrontando al ave y diciéndole que no es real, logrando que eso se retire nuevamente. Fueron avanzando hasta que encontraron la entrada de la guarida de eso, una puerta grande rodeada de huesos de niños muertos. Con miedo entraron uno por uno y apenas estuvieron los 7 adentro, una araña gigante apareció deslizándose entre las telarañas donde colgaban algunos de los cuerpos de los niños desaparecidos. Ahora explicaré un concepto que se maneja en el libro y que vemos brevemente en el enfrentamiento final en It capítulo 1 y capítulo 2. Me refiero a los fuegos fatuos. Estos son los ojos de eso y su forma verdadera. Estos se encuentran más allá del universo conocido y el macroverso. La criatura
puede arrojar a un ser vivo dentro de los fuegos fatuos, encerrando a la víctima para toda la eternidad en un vórtice de locura sin fin. Los fuegos fatuos son de color naranja y pueden usarlos para enloquecer a sus víctimas. Ahora bien, cuando los perdedores cruzaron la puerta, ven a eso en esta forma. No obstante, la mente de estos niños no logra encajar el concepto de los fuegos fatuos. Es por esto que le ven con la forma de una araña gigante, con 8 ojos rojos y un aguijón, ya que sus pequeñas mentes es lo más cercano que pueden lograr a recrear. Bill se adelanta al grupo y mete a eso al ritual de Shoot, donde la mente de Bill se separa de su cuerpo y se adentra al macroverso, donde comienza una batalla mental. El ritual de Shoot era un ritual donde se pone a prueba la voluntad de los adversarios. Mientras Bill es arrastrado por el macrocosmos por eso, con dirección a las luces de muerte, el niño se encuentra con la tortuga, el enemigo natural de eso. La tortuga era un ser gigante con una apariencia antigua y se llama Maturín. Existía desde antes del universo dominante en las novelas de King y se considera que es el hermano de eso, ambos creados por Gan o el otro, que vendría siendo la representación de Dios en el universo de King, y también podríamos decir que Gan es la Torre Oscura. Bill le pide ayuda a la tortuga y ésta le da un consejo. Le dice que debe ayudarse él mismo y que debe empujar los puños contra los postes y aún así insistir en que ve los fantasmas. Trabalenguas que Bill decía constantemente que su madre le enseñó y que es un símbolo de superación para él. La tortuga también le dice que para tratar mierda cósmica como esa tenía que tirar el manual de instrucciones y que él solo tenía a Shoot y a sus amigos. Bill entonces se relaciona con eso telepáticamente, mordiendo su lengua con los dientes y atacando a la criatura repitiendo constantemente su trabalenguas. Golpea exhausto el poste tosco y recto e insiste infausto que has visto a los espectros. En general, la lucha trata sobre el optimismo, la imaginación, la unidad y la fe del perdedor. Los perdedores salen victoriosos, asimismo Bill nota que eso es hembra y trata de destruirla. La criatura grita y pide clemencia tratando de escapar. Maturín le aconseja que termine el trabajo antes de que regrese al plano físico, ya que lo que se hace de joven ya no se puede hacer de viejo. Una vez Bill regresa con sus amigos, se da cuenta de que la araña ya no está. Trata de buscarla en la cueva, pero sus amigos le dicen que ya está muerta y que es imposible que eso siga vivo, ya que había un rastro enorme de sangre en el suelo. Mientras salen de la guarida, se dan cuenta también que las telarañas del techo comienzan a caer, esto dándole seguridad en su creencia de que eso había muerto. Los perdedores entonces se pierden en las alcantarillas y es cuando Beverly se le ocurre una idea para unir al grupo, ya que ella pensaba que la desunión del grupo había causado que se perdieran. La niña propone que todos tengan relaciones con ella. Los perdedores pierden la virginidad y con ello la inocencia. Después de varios minutos de caminata, encuentran la salida. Ya afuera de las alcantarillas, ven cómo todo está en calma y Bill encuentra un vidrio roto y se hace un corte en la mano, pidiéndole a sus amigos que hagan lo mismo. Estos hacen lo mismo y luego se toman de las manos. Ahí Bill les pidió que juraran que regresarían a Derry si alguna vez eso llegara a regresar. Todos lo hacen, pero esa sería la última vez que los 7 estarían juntos. Semanas después, meses después e incluso años se juntarían, pero solo 5 de ellos, o solo 2, o incluso 6, pero nunca los 7. Con el tiempo, cada uno fue olvidando poco a poco lo que ocurrió en la infancia. Y así termina el segmento de la infancia de los perdedores, con un juramento que los obligaría a volver, solo si el mal se volvía a cernir sobre Derry, maldad que llevaba siglos bajo las calles de la ciudad y que nunca había sido confrontada hasta ese entonces. Durante la prehistoria, eso se estrelló en la Tierra viniendo desde un lugar fuera del universo, el macrocosmos, golpeando el suelo y creando un cráter en el centro del territorio que posteriormente sería conocido como Derry. Aquí inició una invernación milenaria sepultado en el subsuelo. Eso se mantiene en este estado hasta que los primeros seres humanos llegan al territorio. Es entre los años 1715 y 1716 que eso huele la presencia de estos seres y despierta, sintiendo un enorme dolor. A partir de aquí, eso despierta cada 27 años aproximadamente. 1740 a 1743.
Eso despierta y acaba con la vida de 340 colonos de Derry, que en ese entonces se conocía como Compañía Derry. Ningún cuerpo fue encontrado. 1769 a 1770. Eso despierta, pero en el libro no se menciona qué hizo durante este periodo de tiempo. 1851. Eso despierta cuando un hombre llamado John Markson envenena a su familia y luego se suicida comiendo un hongo blanco, provocándole una muerte insoportable de ver. 1876 a 1879. Eso despierta cuando un grupo de leñadores muertos aparece cerca del río Kentucky. Eran 9 hombres descuartizados, había cabezas, brazos y piernas por todas partes, incluso un pene clavado en la pared. En 1877 hubo 4 linchamientos dentro de los límites municipales. Uno de los ahorcados fue el predicador laico de la iglesia metodista, quien al parecer ahogó a sus 4 hijos en la bañera, como si fueran gatitos, y después mató a su mujer de un tiro en la cabeza. Además de esto, le puso el revólver en la mano para que pareciera un suicidio, cosa que nadie creyó. 1904 a 1906. Eso despierta cuando un leñador asesina a varios hombres con un hacha en un bar. Luego vuelve a hibernar cuando la fundición Kirchen explota, causando 240 muertes. 200 de ellas son niños que buscaban huevos de Pascua dentro de la misma por un evento especial. 1924 a 1930. Eso despierta cuando un grupo de mafiosos fueron tiroteados por varios habitantes de Derry. Y vuelve a hibernar cuando la Liga de la Esencia Blanca, o un tipo de Ku Klux Klan, prende fuego a un club nocturno de marinos afroamericanos llamado Black Spot. Durante este periodo hubo 160 niños desaparecidos. 1957 a 1958. Eso despierta tras una tormenta y el asesinato de un niño a manos de su padrastro, siendo este niño el hermano de Eddie Corcoran y que ya mencioné anteriormente. Con este horrible suceso comienza a haber una serie de desapariciones de niños. Los perdedores, con ayuda de la tortuga Maturin, logran derrotarlo adelantando su periodo de hibernación. 1984. 27 años después, eso despierta. La historia continúa el 21 de julio de 1984, en el último día del Festival del Canal. Aquí se nos presenta a Adrian Mellon, un chico homosexual que junto a su pareja, Don Haggerty, iban saliendo de la feria local. Adrian llevaba un sombrero que había ganado en un tiro al blanco. Ambos hablaban sobre dejar la ciudad debido a la homofobia que había en la misma. Esto mientras caminan por un puente que se conoce como el Puente de los Besos. Es entonces que se topan con 3 adolescentes homofóbicos, Webby Garton, Steven Dubai y Chris Unwin. Estos, de forma bravucona, le piden el sombrero que ganó en la feria. Este accede con la condición de que no le hagan daño, pero los bravucones terminan arrojándolo al canal bajo el puente que tenía una altura de 6 metros, aproximadamente. La caída no mató a Adrian Mellon, pero lo que había debajo del puente sí lo hizo. Don Haggerty, desesperado por lo que le hacían a su pareja, comenzó a pedir ayuda, y mientras bajaba hacia donde cayó Adrian, vio a un payaso bajo el puente. El payaso sostenía un manojo de globos con la mano derecha y con la otra sujetaba a Adrian Mellon, como si no pesara nada. El payaso entonces abrió la boca mostrando unos dientes afilados y se los clavó al chico por debajo de la axila, reventándole las costillas. Antes de que el payaso desapareciese, Don Haggerty y otro de los bravucones fueron distraídos de la brutal escena cuando vieron cómo miles de globos flotaron desde abajo del Puente de los Besos, y en cada globo se leía: "Yo amo a Derry". 2 de los bravucones fueron encarcelados por el asesinato de Mellon, pero nunca se tomó en cuenta el testimonio de Haggerty sobre el payaso bajo el puente. Así fue como inició todo de nuevo. Una serie de asesinatos y desapariciones de niños comenzaron a ocurrir, y un adulto, Mike Hanlon, el bibliotecario del pueblo y el único del club de los perdedores que se había quedado en Derry, fue el que tomó nota de cada una de las muertes, siempre intentando o esperando que no tuvieran nada que ver con Pennywise. Los primeros en desaparecer fueron Lisa Albrecht y Steven Johnson a finales de 1984. En febrero desapareció un chico llamado Dennis Torrio de la escuela secundaria. Su cadáver apareció a mediados de marzo en los baldíos, completamente mutilado, y a poca distancia encontraron una foto de Georgie. Esto fue
lo que le abrió los ojos a Mike, pero en vez de llamar a los demás, se quedó esperando. El cuerpo de otro niño llamado Dan Royd apareció 4 días después del niño anterior en el Parque McCarron. Este niño tenía 13 años y le encontraron decapitado. El 23 de abril de ese año, Adam Terrell, de 16 años, desapareció cuando no volvió a su casa tras un ensayo de orquesta. Lo encontraron al día siguiente, también decapitado. El 6 de mayo, Frederick Cowan, de 2 años y medio, apareció en el baño de la planta alta de su hogar, ahogado en el inodoro con el cuello roto. 9 días después, el 22 de mayo, un niño de quinto curso, John Fury, apareció muerto en Naval Street. A John Fury le faltaban ambas piernas y el forense decía que le arrancaron las piernas después de morir. La causa de muerte fue que le falló el corazón. Había muerto de terror, literalmente. La última víctima y la que hizo que finalmente Mike llamara a los 6 perdedores fue otro niño de quinto curso. Se llamaba Jerry Bellwood. Le encontraron destrozado. En la pared de fondo dejaron un mensaje y se podían leer las palabras: "Volved a casa". La policía había tomado fotos y Mike llevaba consigo esta fotografía. Mike entonces llamó a sus 6 amigos para decirles que era el momento de cumplir la promesa que habían hecho hacía 27 años. Bill Denbrook era entonces un famoso escritor de novelas de terror que vivía con su esposa y actriz Audrey en Inglaterra. Ben Hanscom era un exitoso arquitecto que vivía en Nebraska y que había bajado considerablemente de peso. Beverly March, una diseñadora de modas en Chicago y que estaba casada con un hombre abusivo, tal cual su padre, llamado Tom Brogan. Eddie Casgraff era el dueño de un exitoso negocio de limusinas y estaba casado con una mujer muy similar a su hipocondríaca madre. Richie Tozier era un aclamado DJ del radio, famoso por sus voces cómicas, y además había tenido muchas mujeres en su vida, pero no se había casado. Y Stan Uris se convirtió en un contable muy rico de Atlanta, con una hermosa esposa. Todos ellos habían abandonado Derry y tenían una cosa más en común además de ser exitosos: ninguno de ellos había podido tener hijos. Cada uno de los perdedores contesta el llamado de Mike, el cual es el único que recuerda lo ocurrido en su infancia, ya que no había abandonado Derry. Aceptan regresar a pesar de que ellos no recuerdan muy bien lo que ocurrió de niños. Todo lo ven borroso desde que dejaron el pueblo. Todos menos Stan, al cual se le vienen todos los recuerdos de golpe. Stan, al enterarse de que la criatura había vuelto, lo ataca un profundo terror y pánico, tanto así que pasa por alto aquel juramento que hizo 27 años atrás. Es entonces que, mientras se encuentra en su elegante casa, le dice a Mike que lo va a pensar. Cuelga el teléfono y le dice a su esposa que tomará una ducha. Stan entonces se encierra en el baño y se corta las muñecas, y antes de morir, con su sangre, escribe la palabra "eso" en la pared. El esposo de Beverly no le permite ir y ellos discuten, y cuando Rogan trata de lastimarla, Beverly lo golpea y lo deja tendido en el suelo, actitud que meses antes no hubiera sido capaz de tomar. Horas después, los perdedores se reúnen para almorzar en un restaurante chino donde Mike les hace recordar a eso y que despierta cada 27 años. Que este ser se alimenta por 1 año aproximadamente y después vuelve a dormir. Les cuenta sobre los 9 niños muertos. Les habla sobre que encontró una fotografía de Georgie en una de las escenas del crimen y el mensaje de que Pennywise había escrito en el muro para ellos. Cuando preguntan por Stan, ya sabiendo de alguna forma que estaba muerto, Mike les dice que se había suicidado y todos quedan horrorizados y tristes. Mike continúa diciendo que en la ciudad las personas ya han comenzado a abandonarla. Algunos se quedan claro y no hacen nada, como muchas veces notaron cuando eran niños. Los adultos estaban bajo una especie de hipnosis que les hacía ignorar las cosas terribles que pasaban en Derry. Solo los que no estaban bajo este influjo podían huir. El grupo se pregunta por qué eso los quiere de vuelta, y Mike expone el hecho de que todos eran medianamente ricos, sin preocupaciones como para querer volver a Derry. Todos menos Mike, el cual solo era un simple bibliotecario, pero que se consideraba el guardián o vigía. No sabía si el destino, eso o cualquier otra cosa causó que él se quedara, pero lo hizo y gracias a ello lo recordaba todo. Aunque todos eran ricos y exitosos, tenían elementos de vacío y disfunción en sus vidas que ni siquiera el dinero podía solucionar por completo. Ben se sentía terriblemente solo, Beverly sufría abusos por parte de su marido,
Eddie se había casado con su madre prácticamente. Richie solo encontró el éxito imitando y pretendiendo ser cualquier persona menos él mismo. Las novelas de terror gótico de Bill perturbaban a la mayoría de las personas, y Stan no podía tener hijos a pesar de que lo intentó toda su vida de casado. Su experiencia con eso los obligó a crecer rápidamente, y puede que los hubiera preparado mejor para el mundo, pero esto creó un vacío dentro de ellos que nunca sanó por completo. Mientras comparten historias sobre sus vidas desde que se fueron de Derry, el grupo comienza a recuperar el vínculo de amistad y amor que tenían. Incluso Beverly cae desmayada debido a la cantidad abrumante de recuerdos que se le vienen a la cabeza. Aún así, no recuerdan todo. Finalmente terminan de comer y abren sus galletas de la fortuna. Al hacerlo, cada uno vio algo aterrador dentro de las galletas. Beverly fue salpicada por sangre que emanaba de la misma. Richie vio un ojo que le miraba directamente. Mike vio el feto de un pájaro. Eddie vio un insecto que salía de su galleta. Ben encontró 2 dientes que mordisqueaban, y de la galleta que Bill no había abierto, salió una pata peluda. Con esto, se deciden por terminar de una vez y para siempre con la criatura. Asimismo, deciden ir a investigar al pueblo para recuperar más recuerdos, y cada quien se va por su lado. Ben visita la biblioteca pública, que era uno de sus lugares favoritos en Derry. Allí interactúa con un empleado, pero es interrumpido por una voz proveniente del segundo piso del local. La voz, por supuesto, pertenece a Eso, el cual lleva la forma de Pennywise el payaso. Este se burla de Ben y le amenaza diciendo que si no se larga, los matará a todos, que era demasiado viejo para derrotarle y que solo iba a causar que lo mate. Ben trata de controlarse y después nota que Eso cambió de forma. Esta vez era Drácula, solo que en vez de dientes llevaba hojas de afeitar. Llena de sangre el suelo de la biblioteca y Ben escapa aterrado del lugar. Eddie ya no sufría de asma desde que dejó Derry, pero apenas regresó, el asma también volvió. Eddie visitó el taller de camiones de Derry, que pertenecía a Phil y Tony Tracker. Detrás del taller había un campo de béisbol viejo y deteriorado que los niños de Derry ocupaban a menudo. Eddie Casgrave solía ver los juegos de pequeño, a menudo devolviendo las bolas. Su madre, sin embargo, probablemente no lo dejaría ir al campo si Phil y Tony Tracker estuvieran allí, ya que decía que eran homosexuales. Es mientras recuerda esto que Eddie ve a Pennywise en la forma de Tony Tracker, el cual había muerto hacía mucho tiempo. Junto a también vio a Patrick Hostetter y a Greta, ambos muertos 27 años atrás. Las apariciones le ofrecen servicios sexuales y Eddie no hace otra cosa que salir corriendo. Es mientras corre que ve unas palabras flotando frente a él. Era un globo verde en el cual se leía: los medicamentos para el asma producen cáncer de pulmón, cortesía de la farmacia Center. Beverly visitó la antigua casa donde vivía, pensando que vería a su padre, pero la recibe una anciana que se hace llamar señora Karch. Esta le dice que su padre murió 5 años atrás y le invita a pasar. Una vez dentro, comienza a hablar del pueblo y los cambios que ha habido en él. Mientras pasa el tiempo, Beverly nota cosas raras en la anciana, que poco a poco se va convirtiendo en una especie de bruja. Ya cuando la identidad de la anciana se revela como la de Eso, la criatura le dice que se largue, ahora que puede. Luego se convierte en su padre muerto y la persigue hasta la puerta. Finalmente Beverly escapa por la calle. Richie, por otro lado, visitó el parque donde 27 años atrás vio la enorme estatua de Paul Bunyan moviéndose. Esta vez no le vio de primeras, pero sí vio un cartel en el que se anunciaba un gran evento. Hablaba de él y su regreso a Derry, y al final del mismo también se leía: tú también ya estás muerto. Entonces se giró, esperando ver la estatua del leñador Bunyan, pero en su lugar vio una estatua de Pennywise gigante que lo amenaza. Le dice que podría darle un cáncer si él quiere, pero que prefiere jugar más con él. Richie no se deja y le contesta de forma burlona como siempre había hecho. Finalmente, Richie termina alejándose del sitio corriendo. A Bill no se le apareció Pennywise, pero sí vio un fantasma. Él caminaba por la calle donde George había muerto y se acercó a la boca de tormenta donde encontraron su cuerpo. Ahí, Bill comienza a hablar, dirigiéndose a Eso. Bill había dejado de tartamudear poco tiempo después de dejar Derry, pero desde que había regresado, también la tartamudez había vuelto. Es mientras habla con la alcantarilla que un niño se le acerca y le cuestiona lo que está haciendo. Bill le explica
que hay voces en la alcantarilla y le pregunta si alguna vez las ha escuchado. El niño le dice que sí, que él y sus amigos han escuchado, sobre todo en los baldíos, cerca de las bocas de drenaje. Bill le pide que tenga cuidado y el pequeño agrega algo más a su conversación sobre voces venidas de las coladeras. Le cuenta algo que supo por su amigo Tommy Vicaranza, el cual jura haber visto un tiburón gigante en el arroyo de Derry y que éste había matado a varios niños. Eso tomó esa forma, pues Tommy había visto previamente la película Tiburón de Steven Spielberg. Bill entonces se despide del niño, no sin antes preguntarle cuál es la mejor tienda de segunda mano del pueblo, y este se la señala. Es aquí donde encuentra su bicicleta Silver. Esta estaba en venta y la compra, después la lleva con Mike para tratar de restaurarla. Una vez se reúnen en la biblioteca, ven la sangre que había dejado eso cuando se le apareció a Ben. Mike va por unas cervezas al frigorífico y es entonces que se le aparece eso en la forma de la cabeza decapitada de Stan de niño, con plumas en la boca. Este se burla de Mike y le dice que no podrá ganarle esta vez, ya que no estaban los 7. Mike le cuenta lo ocurrido a sus amigos y comienzan a compartir más recuerdos que estaban recuperando. En esta sección del libro básicamente se cuenta lo que ya mencioné de la infancia de los perdedores, la batalla de rocas, el pozo de humo, el álbum de fotos de Mike, el tirachinas y las balas de plata y el brazo fracturado de Eddie. Son interrumpidos cuando eso se presenta invadiendo el lugar de una carga pesada de energía, destruyendo ventanas y estanterías. Los perdedores se toman de las manos y es entonces que recuerdan todo, incluso el ritual de Shoot y la tortuga, la cual saben esta vez no podrá ayudarlos. Y así, como comenzó el ataque, este termina de forma repentina, con todos dejando el lugar para ir a descansar. Mientras tanto, en el asilo de Juniper Hill, un viejo Henry Bowers mira a la luna y ésta le habla. Era eso con la forma de la luna nuevamente. Esta visión es recurrente para Henry hasta que una noche es despertado por Pennywise con la forma de su fallecido amigo Vic. Este le dice que mate a los perdedores y cumpla su venganza por encerrarlo allí. Eso ayuda a Henry a escapar, asesinando al guardia de su celda, convirtiéndose en un Doberman. Después se dirigió a la biblioteca esa misma noche, atacando a Mike por sorpresa y apuñalándolo dejándolo malherido. Mike, con las fuerzas que le quedan, marca el teléfono pidiendo ayuda, mientras que Henry logra escapar. Al otro lado del pueblo, los perdedores restantes se registran en un hotel llamado Townhouse. Ahí, Bill y Beverly tienen sexo. Al mismo tiempo, Henry, que camina por las calles, es detenido por su fallecido amigo Pelch, que conducía un Plymouth Fury del 58. Y sí, es el mismo modelo que Christine. Después de una plática sobre lo ocurrido en las cloacas, Henry llega a su destino y ve un papel en la guantera. Eran los números de habitación de los perdedores que eso le estaba proporcionando para facilitar el trabajo. Primero, llega a la habitación de Eddie. Henry dice ser el botones y que tiene un mensaje de su mujer. Eddie abre la puerta confiado y es atacado por Henry. Ambos caen y Eddie se rompe el brazo justo donde se lo rompió cuando era niño. Eddie logra terminar con la vida de Henry Bowers accidentalmente, cosa que le deja bastante choqueado. Mientras tanto, en el departamento que Beverly compartía con su marido, Tom Rogan comienza a tener pesadillas y Pennywise hace que se levante. De alguna forma le comunica que Beverly le está siendo infiel y este estalla de ira. El hombre se decide entonces a ir hasta Derry por Beverly. Asimismo, Audra, la mujer de Bill, va hasta Derry y se aloja en un hotel, pues estaba preocupada por su marido. Ella también tiene pesadillas al mismo tiempo que Rogan y marca el hotel donde está hospedado, pero este no le contesta. Entonces decide a salir a buscarlo. Lamentablemente, Rogan la encuentra y la secuestra controlado por eso. Este se la lleva a la guarida de Pennywise y Rogan accidentalmente, o no se sabe, ve la verdadera forma de la criatura y muere al instante. Mientras que, del otro lado, Audra queda en estado catatónico. Los perdedores se reúnen en la habitación donde se encuentra Henry muerto. Eddie les explica lo ocurrido y decide marcar a Mike. Es entonces que se entera por un policía que contesta el teléfono de la biblioteca que Michael está malherido y que probablemente muera. Ben, Beverly, Bill, Eddie y Richie deciden ir por Pennywise y conducen hasta los baldíos. Avanzan hasta las entradas de las cloacas donde habían entrado hace 27 años para pelear contra la criatura.
Bill ve el bolso de Audra apenas entra a la cloaca y este se lamenta por ella y trata de buscarla. Entonces Beverly recuerda que su marido también sabía a dónde iría y piensa que él tiene algo que ver con lo ocurrido con Audra. Mientras avanzan por las cloacas, eso en la forma de Georgie se le aparece a Bill y lo hace perder su voluntad, pero con ayuda de sus amigos, Bill logra enfrentarse a la aparición de su hermano y este desaparece. Es en la oscuridad de las cloacas que sienten como Mike se debilita e instintivamente el grupo se junta como si hiciera un acto simbólico. Estos se concentran y le mandan sus fuerzas. Michael en el hospital de pronto las recibe y recupera las fuerzas para luchar, cosa que sorprendentemente funciona. Finalmente, llegan a la entrada de la guarida de eso. Esta se compone por una puerta en la cual hay un símbolo, y en este símbolo pueden ver las cosas que más les aterran, pero Bill, juntando todas sus fuerzas, abre la puerta. En ese mismo momento, en Derry, la mayor tormenta jamás registrada azota la ciudad. El pueblo se había convertido en un pandemonio, una destrucción nunca antes vista resultado del enfrentamiento en el corazón de Derry, en la guarida de eso. Nuevamente, lo primero que vieron los perdedores fue la araña que descendía con rapidez, una araña negra y con vello crespo de 4 metros de alto, con un aguijón que escurría veneno viscoso. La criatura dejaba ver un vientre abultado, y Bill con seguridad supo que estaba embarazada. Bill la encaró, pero la araña se levantó en sus patas traseras dejando ver las luces de muerte, y arrastrando a Bill al macrocosmos donde solo había una cosa que se podía hacer o que ya estaba ocurriendo: el ritual de Shoot, el cual comenzaba nuevamente. La araña y Bill se enfrentan de nuevo en el plano mental. Eso se burla de Bill por su vejez y le dice que la tortuga tuvo razón cuando le dijo que debía terminar el trabajo, pues no habría otra oportunidad. Le dice que solo la habían tomado por sorpresa, pero que ahora la tortuga estaba muerta, ya que la muy estúpida había vomitado dentro de su caparazón. Bill no quiere creer, pero eso le dice que seguro sintió la muerte de la tortuga cuando tuvo un bloqueo de escritor años atrás. La araña también le dice que ella les llamó porque está segura que ganará, pero Bill sabe que no solo eso hizo el llamado. Eso atacó a Bill con todo lo que tenía, dejándolo prácticamente derrotado, y mientras en el plano mental lo vencía, eso trataba de asesinarlo en el plano físico, para dejarlo atrapado en el macrocosmos. Es entonces que Richie entra en la acción y se pone en el camino del aguijón de eso y de Bill, entrando por defecto en el rito de Shoot. El DJ comenzó a soltar chistes y burlas contra la araña, tomando a la criatura por sorpresa. Cada insulto y cada broma que le hacía parecía hacerle daño. Eso le suplicó que le soltara, pero Richie le pide que le lleve con Bill. La criatura accede y cuando los amigos ya están juntos, eso trata de atacar de nuevo, esta vez consiguiendo alejar a ambos hacia los fuegos fatuos. Richie, en esta sacudida de viaje mental, logra ver el caparazón de la tortuga vacío, solo por un segundo, confirmando que había muerto. Mientras tanto, en el plano físico, Eddie se da cuenta de lo que ocurre y la desesperación en sus amigos. También nota que hay un hombre tirado junto a la araña, este siendo el ex esposo de Beverly, y también hay una mujer colgada en la telaraña del techo, siendo esta Audra. Es entonces que, como en la infancia, sacó su inhalador y rocía a la araña en los ojos, derritiéndolos y dejándola con un solo ojo. Tal es la cantidad de emoción que siente, que Eddie mete el brazo en las fauces de la araña y rocía todo el contenido dentro. Lamentablemente la araña cierra la boca y le amputa el brazo a la altura del hombro. Eddie cae al suelo, apenas consciente de que Bill y Richie finalmente salen del trance. Estos se acercan a él y cuando Richie se acerca lo suficiente, Eddie se despide de su amigo, acariciándole la mejilla y después muere. El ritual de Shoot había sido interrumpido y a la par de esto, la tormenta en la superficie comienza a destruir las casas. Las calles comienzan a agrietarse, el cine local se derrumba y las tapas de alcantarilla salen volando por todas partes. Era como si al igual que eso, el pueblo estuviera muriendo con la criatura. Richie, Ben, Beverly y Bill vieron cómo la araña huía. La mujer le pide a Richie, Ben y Bill que terminen con la criatura, pues la próxima vez definitivamente no podrían. Ella se queda con el cuerpo de Eddie y también se queda esperando a que el cuerpo de Audra baje, ya que este estaba descendiendo junto a las telarañas. Mientras los amigos siguen el rastro de sangre que va dejando la criatura, estos ven un montón de huevecillos abortados que dentro tenían a la estirpe de eso.
Ben les dice que continúen y que él se encargará de aplastarlos. Más adentro en la cueva, Eso, muy mal herida, siente la muerte de cada uno de sus retoños y se retuerce de dolor. Por primera vez en milenios siente miedo, no había forma de escapar, así que la araña hace lo único que le queda, tratar de defenderse y atacar si es posible. Richie y Bill la alcanzan y se abalanzan contra eso, la golpean usando los puños y logran abrirle varias heridas. La criatura desesperada les ruega que le dejen en paz, que si lo hacían, ella les haría más ricos, que si le dejaban, ella les daría cientos de años de vida, que les volvería dioses en la tierra. Sin embargo, los amigos no se dejaron convencer y siguieron atacando a la criatura, que a duras penas regresaba a los ataques. Los amigos sentían como un poder los invadía. El poder era el poder del otro. La araña, antes de caer, soltó un buen golpe a Richie, que lo dejó inconsciente, pero ya era tarde, pues Bill lo había logrado. Había atravesado la coraza y tenía el corazón de la criatura en sus manos. Esta le rogó una última vez, pero Bill aplastó el corazón usando las fuerzas que el otro le estaba brindando, matando a la criatura definitivamente. Es mientras se echaba hacia atrás que Bill escuchó la voz del otro, es decir, el creador de eso y la tortuga. Este le dijo: «Lo has hecho bien, hijo». Apenas el cuerpo alienígena de la araña toca el suelo, el centro de Derry se derrumba por completo, muriendo el pueblo junto a la cosa. Bill, Beverly, Ben y Rich deciden salir. Rich trata de convencerlos de llevarse el cuerpo de Eddie, pero al final terminan dejándolo atrás, ya que también llevaban cargando el cuerpo catatónico de Audra. Todo comienza a inundarse y antes de que cierren la puerta de la guarida de eso, ven que el símbolo ya no está. El grupo camina a varios metros hasta que se dan cuenta de que las calles están derrumbadas. Finalmente logran subir un montículo de rocas y llegan a la superficie fácilmente, dejando atrás las cloacas para siempre. La historia termina con el grupo teniendo una última reunión, despidiéndose para regresar cada quien a sus antiguos trabajos. Ben y Beverly se van juntos a Chicago, Rich regresa a su programa de radio, un recuperado Mike decide que finalmente puede salir de Derry ya que no necesitan más a un guardia en el faro, y Bill se queda cuidando a Audra, que finalmente sale de su estado catatónico cuando Bill la lleva a un viaje con su bicicleta Silver por todo el pueblo, o lo que queda de él. Aunque la victoria fue para nuestros héroes, hay algo triste de todo esto, pues gradualmente cada uno del grupo comienza a olvidar las cosas, las aventuras y la amistad que tenían. Bill en la última página del libro nos cuenta que a veces por las mañanas recuerda algunas cosas, su infancia y los buenos amigos con los que la compartió, pero poco a poco estos recuerdos se van quedando atrás, como los horrores que vivieron en Derry. Y bueno, esa fue toda la historia de eso, valga la redundancia. Una historia bastante extensa, llena de mitología y que nos presenta una de las criaturas más importantes del terror contemporáneo, y para mí el más importante de la bibliografía de Stephen King. Antes de finalizar el video quiero agradecer a todos los que me siguen desde hace más de 3 años, que fue cuando aproximadamente inicié con esta serie de videos. Asimismo agradezco a los nuevos suscriptores y además a los miembros del canal. Sin su apoyo nada de esto sería posible. Si tienen algunas dudas sobre la novela, pueden dejarla en comentarios. Sé que quizá el video no concentre en su totalidad todos los detalles de la novela, pero por esto es un resumen de una historia de 1500 páginas y créanme que fue una tarea demasiado ardua. Entonces espero dejen su like y una suscribida, eso me ayudaría mucho. Compartan con sus amigos y no se pierdan de los nuevos videos dándole en la campanita para estar siempre al tanto de mis publicaciones. Yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.